nutricional al paciente hospitalizado por COVID-19. El 79% nos indicó al ingreso, durante la estancia y en el alta hospitalaria. Pues muy bien, ahorita vamos a ver las respuestas durante la ponencia. Y ahora los dejo con Rubén. Rubén, si nos puedes compartir tu pantalla, por favor, para iniciar con tu ponencia. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación a este webinar, la verdad. Claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Voy a compartirles aquí la presentación. Permítame tantito. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Como ya lo mencionó Miguel, mi nombre es Rubén Escalante Almada. Actualmente laboro para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy especialista en nutrición y dietética para el instituto, maestro en gestión directiva, doctor en educación, tengo un postdoctorado en investigación educativa y pues como ya lo mencionó, coordinador académico del Colegio de Nutriólogos del Estado de Sonora y subdirector del Instituto de Nutrición de Sonora. Actualmente también doy clases en Univafu, ahí en Los Mochis, en la maestría de nutrición hospitalaria, y también doy clases en VM a nivel maestría también para la maestría en nutrición clínica. Entonces, el tema que me tocó o del cual vamos a hablar ahorita va a ser recomendaciones y estrategias necesarias en materia de nutrición durante la contingencia dentro de una unidad hospitalaria 100% COVID. El hospital donde yo laboro aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, es un hospital que es 100% COVID. Nosotros tenemos aproximadamente 149 camas sensables, las cuales en su momento, en el pico más alto de lo que fue la pandemia, tuvimos al 100% todo el hospital. ¿Sí? Incluso pues estábamos hasta sobrepasados de lo que eran las camas sensables que deberíamos de tener. ¿Sí? En urgencia se llegó a tener aproximadamente hasta 80 personas sospechosas de COVID-19. Esto durante 1 o 2 meses estuvo así y en piso, en hospitalización, estaba completamente lleno. Entonces, antes de iniciar, me gustaría entrar en contexto y ver cómo estamos, que es un poco acerca del COVID. El COVID, bueno, más bien el COVID es la enfermedad que nos va a dar por el coronavirus, ¿sí? Por el SARS-CoV-2. Sin embargo, el coronavirus ya es una familia muy grande de virus que ya ha existido en nuestro planeta y en nuestra población, incluso en animales, así como en humanos. Y se caracteriza principalmente porque puede ser como un resfriado común o bien se pueden presentar formas mucho más severas, como lo es el síndrome respiratorio del Oriente Medio o MERS, o el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Hasta el momento, el día de hoy a las 10 de la mañana, había más de 26 millones de personas de casos confirmados a nivel mundial. En México es más de medio de millón de personas, son 623,000 casos confirmados hasta el día de hoy, con 66,000 muertes, medio millón de personas recuperados, y en Sinaloa al día de hoy había 16,589 casos, ¿sí? Algo que hay que resaltar de esta enfermedad es que tiene mucho que ver, así como ya lo han mencionado en las anteriores ponencias, tiene mucho que ver con la diabetes y con la hipertensión. ¿Por qué? Porque se ve que casi la mitad de los pacientes que llegan infectados o con este tipo de infección de virus, pues tienen ya la mayoría o la mitad de estos pacientes tiene ya o diabetes o hipertensión, y no se hable del sobrepeso y la obesidad. Entonces va a ser algo que va a ir muy relacionado y que siempre se va a presentar casi en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, no todo es tan catastrófico, ¿sí? De los 10 pacientes que se van a ver infectados, 8 se van a recuperar y solamente 2 pueden que presenten este tipo de sintomatología severa o que bien lleguen a necesitar de lo que es la ventilación mecánica invasiva.
Aparte de esto, los síntomas más comunes que se van a presentar va a ser la fiebre, la tos seca, la cefalea y el cansancio. Sin embargo, se ha encontrado que muchos de estos pacientes van a estar presentando también malestares o sintomatología gastrointestinal. Se ha visto mucho acerca de la diarrea, que es algo muy común. La hiporexia y la anorexia, pues ni se diga. El simple hecho de tener un resfriado, pues a muchos de nosotros nos quita el hambre o disminuimos el consumo de alimentos. ¿Sí? Entonces, van a ser algunos de los síntomas importantes para nosotros como nutricionistas y para tomarlos en cuenta cuando vayamos a tratar algún tipo de paciente de este tipo. Bueno, los pacientes vulnerables, ya hablábamos, casi siempre van a ser los mismos en la mayoría de las patologías infecciosas. Sí, vemos a las personas de la tercera edad, mucho porcentaje de los pacientes que llegan al hospital con COVID, la mayoría del porcentaje son personas de la tercera edad. Lamentablemente los que fallecen más son este tipo de personas. Son los que más rápido fallecen. ¿Por qué? Porque ya vienen con más comorbilidades, ya vienen con otras complicaciones, lo que hace más letal en este grupo en específico. Sin embargo, también ya les había mencionado acerca de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, o bien si tenemos a personas que ya por su misma patología de base puedan estar inmunodeficientes, como lo es personas con cánceres, personas con VIH. Ellas pues, se pudieran ver un poco más comprometidas. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico ya de por sí, por su enfermedad de base, está inmunodeprimido. Entonces, esos van a ser los grupos vulnerables. Y de la propagación, la alerta de este virus es porque su propagación es muy rápida, ¿sí? A diferencia de los otros que ya conocemos, que pudieran dar la misma sintomatología, este se da un poquito más rápido y es por eso que es tan importante detenerlo. Una comparación sobre el riesgo o el índice de contagio en comparación de la influenza o del sarampión, pues vemos ahí que es mucho más contagioso que la influenza, pero es mucho menos contagioso que el sarampión, por ejemplo. Entonces, no por eso lo vamos a tomar menor. Recordemos que no existe todavía un tratamiento medicamentoso, entonces hay que tomarlo con buenas medidas higiénicas. Ok, actualmente no existe un tratamiento que sea específico para el COVID. ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva, es un virus nuevo, de hecho pues no se tiene ni la vacuna, entonces es por eso que no se conoce actualmente o no se sabe qué tratamiento nutricional en específico se va a utilizar. Sin embargo, van a existir muchas personas que van a llegar con sus productos, con muchos suplementos y con muchos, las panaceas de que han encontrado el hilo negro de la medicina y te van a querer vender infinidad de productos. Hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente esto no es tan fácil, es algo más complejo. No por tomarte una pastillita ya todo va a estar completamente bien o se va a eliminar por completo la infección, entonces no es tan así. Sin embargo, ahorita vamos a ver algunas recomendaciones que se han encontrado en los últimos artículos. Sin embargo, lo que nos recomienda la nutrición basada en evidencia, ¿sí? Es que debemos de llevar una alimentación saludable. Pero una alimentación saludable, ¿qué es? Bueno, es tener una buena hidratación, tener un buen consumo de frutas y verduras, consumo de alimentos integrales. Los lácteos, a pesar de que no son indispensables en muchas personas o en zonas geográficas, pudieran ser un muy buen pilar para poder mantener una buena nutrición, un buen estado nutricional en el paciente, ya que es un alimento completo. Los alimentos de origen animal, que sean de alto valor biológico, que sean lo más magro posible, con menor cantidad de grasa que venga, evitar los procesados, las carnes procesadas obviamente, el consumo de frutos secos, semillas y aceites tienen que ser indispensables y eliminar o evitar lo más que se pueda alimentos precocinados o ultraprocesados, sí, esos que ya se venden casi listos para consumir. Esto debería de ser una alimentación saludable, sí, creo que todos como nutriólogos conocemos y hemos dado infinidad de veces estas recomendaciones. Sin embargo, ¿en qué contexto estamos en México? Bueno, estos son los últimos resultados del ENSANUD y quiero que vean el consumo de verduras nada más que se tiene en las diferentes edades. Entonces estamos viendo que los adultos son los que más consumen verdura
en su dieta diaria, aquí en México. Sin embargo, es el 44.9% solamente de adultos que consumen verduras, y en los niños es verdaderamente lamentable el porcentaje de verduras que se consumen. Entonces, ¿cómo podemos o cómo queremos tener un sistema inmunológico al 100% si para empezar nuestra alimentación saludable no se está dando en nuestra población? ¿Sí? El consumo de frutas es un poquito más alto, sin embargo, seguimos viendo que es la mitad de la población solamente la que consume las frutas diario. Entonces, estos dos grupos principales de alimentos, pues son los que más nos proveen la fibra, son los que más nos proveen vitaminas y minerales. Entonces, pues nuestro sistema inmunológico pues va a estar deficiente. A pesar de que, pues ya sabemos, ya lo he mencionado, pues vivimos en un país que de 10 personas, 7 son obesas. Entonces, pues esto se empieza a complicar un poquito más. Entonces, ya que vemos el contexto en el que estamos, pues ahora sí vamos a empezar a analizar un poco acerca de la evidencia científica que existe hasta el día de hoy sobre el tratamiento o el manejo nutricional que tenemos que hacer con los pacientes COVID. Y hay que diferenciar a dos tipos de pacientes: al paciente no crítico y al paciente crítico. ¿Sí? Al paciente, una vez que lleguemos al paciente crítico, vamos a ver que hay paciente antes de la intubación y después de la intubación. Son etapas y son cuestiones que tenemos que estar tomando en cuenta y que tenemos que empezar a plasmar para poder entender el manejo y cómo vamos a llevar el tratamiento. Entonces, vamos a analizar aquí este artículo que les pongo el nombre en la parte de aquí de abajo, de Mary Pickett. En él, ellos abogaban con que ningún paciente debería de realizarse un cribado nutricional, hablando de pacientes con COVID. ¿Por qué? No porque no se deba. Nosotros conocemos que el proceso de cuidado nutricio nos pide que hagamos una evaluación nutricional. La evaluación nutricional la tenemos que hacer. Sin embargo, lo que dicen ellos es que si yo me pongo a llenar un cribado, un MNA, hacerle preguntas al paciente, voy a perder tiempo en mejor enfocarme a implementar el tratamiento nutricional, que es lo importante. Así que ellos describen que cualquier paciente que esté infectado con COVID es un paciente que está en riesgo nutricional. Entonces, todo el paciente con COVID, independientemente de su IMC, independientemente de sus estudios de laboratorio o lo que sea que vayamos a utilizar para poderlo diagnosticar o para poder evaluar su estado nutricional, el paciente ya está en riesgo solamente por tener la infección por COVID-19, ¿ok? Entonces, el ingreso hospitalario se ha visto que efectivamente se da después de los 7 a 10 días de la enfermedad. Incluso se pudiera hacer un poquito más de tiempo, pero ya esto va a tener que ver con la capacidad de las pruebas diagnósticas que se utilizan para poder decidir si el paciente tiene o no COVID-19. Ahora, ya habíamos mencionado que los pacientes más vulnerables son los que vayan a tener sobrepeso u obesidad. Sin embargo, aunque tengan sobrepeso y obesidad, eso no quiere decir que no los vamos a suplementar. Y hay que quitarnos de la cabeza que un paciente en riesgo de desnutrición o en riesgo de malnutrición no necesariamente va a estar delgado o va a estar flaco o va a estar depletado. Un paciente que sigue teniendo un IMC de 40 puede estar en riesgo de malnutrición o puede estar en una malnutrición como tal. ¿Sí? No tiene absolutamente nada que ver con que el paciente esté por encima de su peso normal, el que esté en desnutrición o no. Ahora, ya mencionábamos ahorita que parte de la sintomatología que los pacientes van a presentar, muchos de esa sintomatología tienen que ver con el tracto gastrointestinal y por ende, pues van a tener que ver con precisamente la ingesta de alimentos. Está la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, está que el simple hecho yo tenga hiporexia o que pierda el apetito. Entonces, la mayoría de las recomendaciones nutricionales que nosotros tenemos que atender en estos pacientes son precisamente para paliar los síntomas que se están derivando de la fiebre, que se están derivando de la deshidratación que posiblemente el paciente ya tenga. Entonces, hay que atacar la anorexia, la pérdida de apetito, ¿sí? Con a lo mejor alimentos
hipercalóricos en una cantidad reducida del mismo alimento, así como también utilizar diferentes tipos de consistencias en los alimentos. A nosotros nos ha funcionado mucho el utilizar licuados o una dieta a base de líquidos, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma disnea que el paciente presenta o la complicación para respirar y el que tienen que estar con el respirador casi las 24 horas. Entonces, aquí está la base de lo que nosotros tenemos que hacer para poder determinar un tratamiento nutricional en paciente no crítico de COVID. Aquí está esta tabla donde nos dan diferentes signos o síntomas que van a afectar al estado nutricional, como lo mencionamos ahorita, la disminución del apetito, problemas neuropsicológicos que se deriven del COVID, el no saber que existe una vacuna, el decir, oye, pues me voy a morir, voy a requerir a lo mejor ventilación mecánica invasiva o no tengo a lo mejor la capacidad económica para pagar un hospital privado, el IMSS está lleno, no sé, hay muchas cuestiones que pueden alterar nuestra psique. Entonces, pueden presentarse esos problemas psicológicos y por ende está repercutiendo en el estado nutricional. Algunas alteraciones gastrointestinales, ya las mencionábamos ahorita. Aquí se agrega el vómito, las náuseas o el estreñimiento, la contraparte, la diarrea. Y algunas alteraciones que se pudieran estar dando por la utilización de ciertos nutrientes, como la glucosa o las proteínas. Ahora, muchos de los pacientes que llegan, la mayoría son adultos mayores, llegan con obesidad y presentan precisamente esto que les comentaba ahorita, una obesidad sarcopénica o bien una pérdida de masa corporal magra, acompañada todavía con una gran cantidad de tejido graso. Entonces, a lo mejor nosotros de simple vista o a simple vista no lo vamos a detectar como tal, ¿sí? Pero esto es un problema que se va a estar presentando en todos estos pacientes. En segundo lugar, nosotros sabemos que las personas o el mexicano como tal ya tiene un problema de deficiencia de vitamina D. Entonces, esto es algo sumamente importante ver en los pacientes. ¿Por qué? Porque tendríamos que suplementar en este caso, ¿ok? Tendríamos que suplementar. Entonces, ¿por qué lo tendríamos que suplementar? Porque se ha visto que en las células epiteliales de los alvéolos se encuentran ciertos macrófagos que expresan los receptores de la vitamina D. Entonces, es por eso que es tan importante este metabolito, principalmente en el COVID-19. Entonces, si de por sí nosotros tenemos ya una mala ingesta de alimentos, por la hiporexia, por la anorexia que nos está causando, la fiebre que nos está causando todas estas sintomatologías, pues obviamente vamos a tener un paciente que llega al hospital con mucho más deficiencia que lo que ya tenía anteriormente. Entonces, se ha visto en muchos estudios que el suplementar este tipo de vitamina aumenta en ocasiones el riesgo de mortalidad en pacientes críticos, aumenta la estancia hospitalaria dentro de la UCI, aumenta la duración de ventilación mecánica. Entonces, posiblemente sea bueno en ocasiones suplementarlo, en otras ocasiones hay que estar bien, bien evaluados a los pacientes, hay que tenerlos muy bien evaluados para saber si en realidad tienen una deficiencia y se necesita de algún tipo de suplementación como esta. A pesar de que la evidencia en ocasiones es pobre para la suplementación de muchas de estas vitaminas, se ha encontrado en un metaanálisis que la suplementación de esta vitamina D puede prevenir infecciones del tracto respiratorio, cualquier tipo de infección del tracto respiratorio. También se ha visto que en dosis altas en la UCI redujo mortalidad hospitalaria, al igual que la suplementación de la vitamina C mostró algunos beneficios clínicos. Y el zinc, que aparte de que aquí muestra que redujo mortalidad, el zinc nos ayuda mucho a recobrar de nuevo el olfato y el gusto de los alimentos. Una suplementación con zinc, de hecho esto es algo muy normal en el paciente oncológico, que el paciente que está recibiendo quimioterapia o radioterapia tiene problemas del olfato, problemas del gusto, entonces por ende la suplementación de este
tipo de mineral puede ser algo bueno para tratar este tipo de pacientes. Ahora, el manejo y atención nutricional debería de iniciar al ingreso hospitalario. Sin embargo, en ocasiones es difícil. En la experiencia que yo tengo ahorita en la unidad hospitalaria donde trabajo, se ve que para empezar nosotros no podemos entrar al área de urgencias. Los nutriólogos dentro del IMSS están contratados para el área de hospitalización solamente. Entonces, el área de urgencias, enfermería es la que se hace cargo de estar mandándonos a nosotros la requisición de dietas de esa área en específico, ¿sí? Entonces, ahora en COVID-19 o en la contingencia, se complicó un poco más. ¿Por qué? Porque se tendrían que estar o se tienen que estar poniendo códigos en donde no se puede andar por los pasillos del hospital. ¿Por qué? Porque se están transportando a pacientes o se están moviendo pacientes dentro de la unidad hospitalaria. Entonces, en ocasiones, no te vas a poner un EPP o no vas a utilizar un equipo de protección personal solamente para ir a recoger una hoja que enfermería te va a estar haciendo, ¿sí? Entonces, en realidad, esto sí complica mucho el que nosotros iniciemos como tal un tratamiento nutricional en urgencias. Sin embargo, una vez que están en hospitalización, ahí sí nosotros entramos a hacer la valoración necesaria para poder plantear un tratamiento nutricional. Aquí, como les mencionaba al principio, un proceso de detección o cribado nutricional, como lo son los tamizajes, puede que te quite tiempo para poder iniciar algún tipo de suplementación o algún tipo de tratamiento nutricional. En ocasiones se deja mucho en ayuno al paciente y como el paciente también no tiene el paciente un consumo adecuado de alimentos o presenta este tipo de sintomatología, no tiene hambre, pues es mucho más fácil que el paciente pues llegue a estar en riesgo nutricional. Ahora, el que tengan el peso corporal también es algo sumamente importante. En ocasiones no existe este dato, no existe, por ende necesitamos estar muy al pendiente y aplicar muchas cuestiones antropométricas para poder decidir qué peso o qué talla pudiera tener el paciente. Entonces, existen muchas herramientas que se utilizan para poder tamizar. Algunas de ellas son el NRS 2002, la BSG, la valoración global subjetiva, el MOST o el MNA. Sin embargo, están otros criterios como son los criterios GLIM y también el Nutri-Score, que este es un cribado que se utiliza mucho en el paciente crítico. Sin embargo, en ocasiones, específicamente el Nutri-Score, te pide ciertos datos bioquímicos o de laboratorio que a lo mejor no en todas las unidades hospitalarias o en todas las unidades clínicas se va a tener tanto acceso a interleucinas o a tipo de laboratoriales que no son tan comunes o que son caros. Les comento que en el hospital donde yo trabajo, que es este que aparece aquí en esta imagen, implementamos una investigación el año pasado. Hicimos y aplicamos el NRS 2002 en lo que fue el servicio de urgencia solamente en pacientes adultos y encontramos que independientemente de los diagnósticos con los cuales los pacientes llegaban al hospital, independientemente del diagnóstico, 66% de los pacientes adultos que llegaron al servicio de urgencias ya venían con un riesgo nutricional según la NRS 2002. Entonces, por eso que llama la atención lo que comentan las personas estas del artículo que estamos analizando, donde nos dicen que efectivamente si nos ponemos a hacer un tamizaje, pues posiblemente estemos perdiendo tiempo y si ya estamos dándonos cuenta que más del 60% nos va a llegar ya con un riesgo, pues qué mayor problema ver a todos los pacientes como personas que tienen ya un riesgo como tal. Entonces hay que aplicar bien el ABCDE para poder llegar a un diagnóstico nutricional adecuado y para poder dar un
enunciado de formato como lo es el PES, donde vamos a estar detectando el problema que se encuentra actualmente el paciente relacionado con la etiología y evidenciado por los signos y síntomas que nosotros estemos encontrando. Entonces, en cuanto a nutrientes, no es aconsejable restringir ninguno. ¿Por qué? Porque ya sabemos y hemos estado comentando que todo paciente va a ser un paciente con riesgo nutricional y que el paciente ha estado teniendo una baja ingesta. Ahora, se pueden ofrecer las consistencias líquidas, las cuales tienen una mejor tolerancia en los pacientes cuando presentan mucha disnea. Y la nutrición parenteral llega a ser una de las herramientas más útiles en estos pacientes, ya que muchos de estos pacientes, como se los comentaba ahorita, necesitan tener el respirador casi las 24 horas. Entonces, no pueden quitarse el respirador ni para comer ni para tomar agua porque empiezan a perder esa capacidad de pulmonar. Entonces, la nutrición parenteral, incluso ellos aquí lo dicen, que prefieren una nutrición parenteral complementaria en la mayoría de este tipo de pacientes para poder llegar a los requerimientos nutricionales y que el paciente no sufra más y que su sistema inmunológico no se siga depletando aún más. Entonces, la recomendación general que se da es que siempre hay que dar una dieta hipercalórica, una dieta hiperproteica, suplementos orales, si se puede 2 o 3 veces al día. ¿Por qué? Porque posiblemente sea necesario por la baja ingesta de alimentos. Obviamente todo va a ser según la tolerancia. Hay que ver que si es menos del 70% de las kilocalorías, pues hay que preferir una nutrición artificial y una suplementación de multivitaminas y minerales que se pudieran dar para poder cubrir el DRI, ¿sí? El 100%. Con que cubramos el 100% del DRI ya es más que suficiente. Entonces, no hay que sobrepasar las dosis. ¿Por qué? Porque posiblemente podamos enfermarnos también. Tampoco no es bueno que nos estemos sobrepasando de las dosis adecuadas de vitaminas y minerales. Por lo tanto, hay que estar bien atentos a qué tanta cantidad de vitamina B12, de vitamina D, de vitamina C estamos dándole al paciente en cuanto a suplementos o en cuanto a alimentos. En la mayoría de los pacientes vemos que es menos del 50% lo que se está consumiendo y pues ahí cobra una importancia mayor lo que son los suplementos o lo que es la alimentación por sonda enteral o la nutrición parenteral. Por otro lado, el paciente crítico, es bien importante que saber pues, que si el paciente normal, el que no está crítico, ya se presenta con cierto riesgo de desnutrición, pues ahora un paciente crítico pues obviamente va a tener mucho más riesgo de desnutrición. Estos tipos de pacientes tienen un alto riesgo y las recomendaciones nutricionales deberían de estar dadas por el nutricionista dentro de la UCI. Aquí es mucho más común el utilizar la nutrición enteral principalmente. ¿Por qué? Porque van a ser pacientes que van a estar con ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, la única forma de poderles dar una alimentación va a ser por medio de la sonda. Entonces, algunos de los estándares y recomendaciones que se aplican o se deberían de aplicar en los hospitales es, primero que nada, identificar a qué nutricionista tienes con mayor experiencia en paciente crítico, en nutrición enteral, en nutrición parenteral, identificar cuáles son los que están menos experimentados, pero que de igual manera pudieran apoyar o que tienen la actitud para poder apoyar al equipo multidisciplinario. Cada equipo multidisciplinario debería de tener un nutricionista. Se debe de contar en un hospital por lo menos 5 días a la semana, de lunes a viernes, con un nutricionista. Hay que asegurar las vías de comunicación. Hay que ver por qué tipo de vía o acceso de comunicación nos vamos a estar comunicando con la gente que está adentro para ver los cambios de dietas que se van a estar experimentando en los pacientes. Hay que seguir protocolos o crear, si en dado caso no existían, el manejo de este tipo de pacientes, como es una enfermedad que no existía y que no se sabía cómo manejar, pues se tienen que crear protocolos y guías para poder manejarlos. El crear proyectos o investigación nos sirve para poder medir lo que estamos haciendo, para ver si está bien o está mal como estamos abordando, y también nos va a ayudar a contribuir a reducir el costo de los gastos que se den en la clínica. Y aparte de esto, pues el nutricionista debe de cumplir o demostrar que tiene las competencias para poder estar dentro de una unidad de cuidados intensivos. En dado caso de que esto no pueda ser posible, el médico debería de tener un nivel avanzado en nutrición
para poder estar tratando a este tipo de pacientes. En cuanto al acceso a la comunicación, es muy común que se estén pasando el tipo de dietas por medio de una vía telefónica o por otra vía de comunicación. Nosotros tenemos un sistema institucional en el cual nosotros podemos ver las notas médicas que se están poniendo de todos los pacientes. Sin embargo, nosotros sí entramos al área de hospitalización, utilizamos el EPP y todas las medidas higiénicas que se necesitan para poder entrar a tratar a este tipo de pacientes. Y por medio de un grupo de mensajería como WhatsApp, nosotros estamos pasando constantemente todos los cambios que nosotros identificamos de los pacientes dentro del área COVID. Esto ya es dependiendo cada unidad y dependiendo qué tantos recursos tenemos en las unidades. En la alimentación enteral hay que ver qué tantas bombas se tiene, si se tienen con la suficiente cantidad de bombas, ya que se va a estar proveyendo por medio de nutrición enteral el tratamiento, o si no, pues empezar a tratar a los pacientes por medio de gravedad o por medio de bolos alimenticios. Sí, hay que planear bien a los pacientes que tienen principalmente restricción hídrica y considerar alternativas de alimentación enteral artesanal. Es mucho mejor en ocasiones preparar por medio de alimentos o acostumbrar al paciente a que esté consumiendo licuados por medio de alimentos normales, licuados. ¿Por qué? Porque una vez que se va a casa, es mucho mejor que tenga él acceso a alimentos normales, cotidianos, y que él solo se pueda estar haciendo las dietas enterales. Entonces, uno de los flujogramas que nos da la ASPEN y la ESPEN para tratar este tipo de pacientes con COVID, pues es primero que nada checar sobre el síndrome de realimentación. Hay que ver cómo viene el paciente, hay que ver si ha estado consumiendo alimentos y qué tanta cantidad de alimentos tiene que estar consumiendo. En los primeros 48 horas se debería de iniciar un tratamiento nutricional. Cuando es imposible la nutrición enteral, pues hay que optar por la nutrición parenteral. Lo que hemos estado viendo es que es muy bueno utilizar la nutrición parenteral complementaria, aunque se esté tolerando la vía enteral. Y cada día debemos de iniciar o debemos de estar progresando para llegar a una meta. En ocasiones va a ser mucho mejor llegar al 60-70% del valor calórico total y ahí mantener al paciente en esa cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque se ha visto que un paciente crítico en ocasiones el darles mucha cantidad de calorías no siempre es mejor. Algunos de los criterios que se toman en cuenta para saber si el paciente puede estar sufriendo un síndrome de realimentación o no, pues aquí se muestran en esta tabla. Se pueden presentar cualquiera de estos dos criterios de la columna del medio, o bien se puede presentar solamente un solo criterio de la columna de la derecha. Con cualquiera de estos criterios que se cumpla, este paciente pudiera ser un paciente con riesgo de síndrome de realimentación. Por lo tanto, el tratamiento nutricional tiene que empezar con muy pocas calorías e ir progresando conforme el paciente va evolucionando. En estos otros flujogramas vemos que, pues, como ya lo habíamos mencionado, hay que aplicar, si se puede, un tamizaje. Hay que ver si el paciente está en riesgo o no, y de ahí nosotros partimos sobre qué tantas kilocalorías vamos a estar dando. Si el paciente tiene ventilación mecánica invasiva o no tiene ventilación mecánica invasiva, pues también van a depender las kilocalorías que se da, y los gramos de proteína siempre tiene que ser por encima de 1 gramo por kilogramo de peso. Y en cuanto a la nutrición enteral y parenteral, pues también va a depender, todo va a depender de la tolerancia del paciente, todo va a depender si el paciente tiene una buena tolerancia por la vía enteral, y si no, pues optar por lo que es la vía parenteral o intravenosa. Ya por último, pues, ¿qué debemos de hacer? Pues la atención nutricional no es una opción, es un derecho. Todo paciente que ingresa al ingreso, durante y al final o al alta hospitalaria debería de estarle ofreciéndose una atención nutricional adecuada, y es obligatorio que se apoye en este sentido a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar curación de heridas, reducción de incidencias de complicaciones, bajo índice de infección, aumento de supervivencia, etcétera, etcétera. Todos estos son beneficios que se pueden estar dando por una buena nutrición clínica. Y lo que más les interesa a muchos de los directivos de los hospitales, pues, es precisamente
ahorrar en costos. Si nosotros tenemos un paciente bien nutrido, es un paciente que va a estar menos días en la unidad de cuidados intensivos, menos días con ventilación mecánica, menos días con estar gastando en medicamentos de ese paciente. Por lo tanto, pues se bajan los costos en cuanto a la atención. Y por último les voy a mostrar pues algunas de las fotos que nos tomamos y cómo es que tenemos que nosotros estar dentro del área COVID. Tenemos que llevar un membrete, ya que pues el simple hecho de traer todos estos artefactos pues no es visible y no se sabe quién es. Entonces tenemos que ir con el membrete si somos nutriólogos, si somos enfermeros, si somos médicos, si son los de intendencia, lo que sea, se tiene que llevar el membrete para nosotros poder identificar, porque dentro pues todos parecemos iguales. Ha cambiado mucho la manera en la que nosotros estamos dando la atención nutricional, pues todo es en desechable, ya no se utilizan charolas, es muy complicado el estar 4, 5 horas, 6 horas dentro del área hospitalaria con todo el equipo de protección personal, es sumamente estresante y las marcas que dejan en los rostros pues es también sumamente incómodo. Sin embargo, pues se ha tratado de mejorar la atención. Se ha tratado de capacitar a todo el personal del Departamento de Nutrición. ¿Para qué? Pues para poder dar la mejor atención posible. Es necesario estarte poniendo de manera adecuada y seguir los protocolos de la OMS para la utilización del EPP, ya que es sumamente importante para la protección del personal de salud. Sabemos, no sé si han visto en las últimas noticias, somos el primer lugar en muertes de personal de salud infectadas por COVID. Entonces es por eso que tenemos que tener todas las medidas adecuadas y utilizar de la mejor manera los equipos. Por esto y por muchas otras cosas más que se han estado viendo, pues hay que quedarnos en casa, no hay que estar concurriendo a lugares con mucha gente, a menos que sea necesario. Hay que lavarnos las manos sí o sí, a cada rato. Es algo que ya deberíamos estar haciendo de todos modos, más si estamos en una unidad hospitalaria. Utilizar alcohol gel de más del 70%. Si podemos trabajar desde casa, hay que hacerlo desde casa. En dado caso que tengamos que salir, pues hay que traer todas las medidas higiénicas, taparse la boca al toser, usar el cubrebocas y pues tratar de evitar viajes a lugares muy concurridos. La distancia pues es algo muy importante. Y por último, los suplementos. Hay que ver que cumpla con todas estas normas. ¿Por qué? Porque hay muchos suplementos en el mercado que no tienen ni el registro en COFEPRIS, ni tienen la tabla nutrimental, ni tienen todo este tipo de ingredientes que los suplementos contienen, y es mucho más difícil para nosotros poder evaluar cómo es que están estos pacientes en cuanto a su estado nutricional, o si pueden estos afectar en los medicamentos que se van a estar utilizando. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y si hay algunas preguntas, pues quedo en espera.